Buenas noches, mi nombre es David Zamora. Este es mi segundo video por medio del cual voy a explicar 5 ejemplos acerca de la excepción por incompetencia. Investigué 5 casos reales y los seleccioné para que pudiera explicar de la mejor manera este tema. Quiero comenzar por decir que la competencia se puede dar por materia, por grado, por cuantía, por territorio. Es por ello que el primer ejemplo se trata de un divorcio incausado, pero donde se interpone una incompetencia por razón de territorio. ¿Esto qué quiere decir? Pues en el Código Procesal Civil para el Distrito Federal nos dice quién va a ser juez competente. Y nos dice que va a ser juez competente el del domicilio del demandado. Pero también nos dice quién va a ser juez competente cuando se trate de divorcios. Y nos dice que va a ser el tribunal del domicilio conyugal. ¿Esto qué quiere decir? Pues resulta que la parte actora realiza una demanda de divorcio incausado y lo hace fuera de la ciudad en donde está el domicilio conyugal. Por lo tanto, el demandado es quien va a interponer esta excepción, porque la ley claramente nos dice que el juez competente es el del domicilio conyugal, no hay otro. Por lo tanto, no puede conocer otro por territorio. Entonces, en este caso, se interpuso esta excepción. Para el segundo caso, quiero comenzar por explicar dos cuestiones, que se puede tener incompetencia inhibitoria e incompetencia declinatoria, ya que la incompetencia inhibitoria es la que se va a llevar o se va a intentar ante un juez y que sí es competente. ¿Para qué? Para que dirija un oficio al juez incompetente para que se inhiba y entonces pueda remitir los autos a ese juez que sí es competente. Pero ahora, cuando hablamos de una incompetencia declinatoria, es la que ya las partes van a dirigir directamente al juez incompetente para que se abstenga del conocimiento de ese asunto, de ese negocio. Y es por ello que en este segundo ejemplo, el cual se trata de la interposición de una incompetencia declinatoria por cuantía. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en este segundo caso? Pues resulta que en Monterrey la parte que demandó, la parte actora, reclamaba una declaración judicial de un vencimiento anticipado de un contrato, pero que tenía de crédito y estaba garantizado con una hipoteca. Entonces resulta que la parte actora llevó todo esto ante el juzgado primero de juicio mercantil oral, pero resulta que el juez hizo caso omiso, continuó con el proceso, pero el Código de Comercio establece algo en el cual nos dice que el juicio oral solamente se va a llevar en los asuntos que en su cuantía el valor sea inferior a 500,000 pesos. O sea que sí se puede llevar un juicio oral mercantil en el Código de Comercio, pero siempre y cuando la cuantía sea menor a 500,000. Pero resulta que la cantidad reclamada era superior a 600,000 pesos. Por lo tanto, el demandado interpuso esta incompetencia por declinatoria por cuantía. Entonces, lo que quiere decir que dirigió su escrito directamente al juez para decirle que se abstenga del conocimiento, ya que el Código de Comercio dice que sí, para que sea por medio de un juicio oral debe de ser por cuantías de 500,000, pero esto rebasaba, por lo tanto no le correspondía, no era competencia.
Entonces lo que tenía que suceder es que él solicitaba que el juez competente debía de ser de jurisdicción concurrente. En este tercer ejemplo voy a mencionar que se trató de la interposición de la incompetencia por declinatoria. Recordemos que por declinatoria es la que va dirigida directamente al juez incompetente para que se abstenga de conocer. Este ejemplo trata sobre un endosatario en procuración que estaba realizó la acción para poder cobrar un adeudo que tenía el demandado. Pero resulta que según el Código Federal de Procedimientos Civiles nos dice que ¿quién va a ser el tribunal competente? Nos dice que va a ser el del lugar del convenio para el cumplimiento de la obligación, el lugar del convenio. Pues resulta que también existía un contrato con una cláusula en donde decía textualmente que en caso de que hubiera un problema, una contienda, pues iba a ser sometido a una jurisdicción de los tribunales ordinarios civiles. Pero resulta que el actor ejercitó esta acción en otro tribunal, lo realizó ante un juzgado de lo civil y no en el que se había acordado. Por lo tanto, el demandado fue el que interpuso la incompetencia por declinatoria. Número 1, la ley nos dice que va a ser quien tribunal competente, pues el del lugar convenido en donde para el cumplimiento de la obligación. Y él tenía que realizar el cumplimiento de la obligación en una determinada ciudad y en determinado tribunal o con determinados jueces. Pero resulta que el que demandó por medio de los tribunales ordinarios civiles. Pero ya había un contrato en donde decía que en cuanto hubiera un problema relativo a esa deuda, a ese contrato, se iban los dos a someter a resolver el problema por un juzgado de lo civil. Entonces, por eso tuvo que interponer esta incompetencia declinatoria, porque no estaba cumpliendo con el contrato ni con lo que dice la ley. Para el cuarto ejemplo, voy a mencionar que se trata de una incompetencia por materia. Resulta que en Querétaro, la mamá del demandado fallece, pero la parte actora lo que hace es su pretensión es la nulidad de la designación de un sucesor. Recordemos que en la ley agraria se establece quién va a conservar los derechos ejidales del decuyus. Por lo tanto, la parte actora resulta que su pretensión es la nulidad de la designación del sucesor, y el sucesor es el demandado. Por lo tanto, es que interpone el demandado la incompetencia por materia, puesto que la parte actora ya había hecho una demanda, ya había comenzado la acción, pero en un juzgado de primera instancia familiar. Ya lo había iniciado en un juzgado familiar. Pero resulta que también lo realiza en un tribunal unitario agrario. Por lo tanto, lo que hace el demandado es interponer esta incompetencia por materia en el tribunal agrario, porque le dice, para empezar, que ya se tenía conocimiento del mismo asunto en un tribunal familiar. Por lo tanto, se solicitó que se declare incompetente para resolver este asunto, para conocerlo, resolverlo. Pues ya se tenía el conocimiento en otro juzgado familiar. Y por último, el quinto ejemplo, esta es una experiencia personal en la cual
fui a un juicio de sucesión legítima y también a un juicio de identidad de persona sobre el mismo individuo. Pero resulta que este juicio y el repudio también de los herederos a la porción que les tocaba de herencia para que solo quedara a nombre de una sola persona. Pero resulta que el repudio sí se realizó en Actopan, Hidalgo, y también el juicio de sucesión legítima pues se hizo en el juez segundo civil y familiar, juez segundo civil y familiar en Actopan. Y bueno, ahí se citaron a toda la familia, todos firmaron, se realizó el procedimiento correcto, se llevó a 2 testigos, hicieron preguntas, pero eso correspondía realizarlo en Actopan. Ahora, en Pachuca se hizo el juicio de identidad de persona, en donde también se realizaron las preguntas correspondientes a dónde vivía, cuáles sus nombres, con los que era conocido. Pero aquí podemos ver 2 cuestiones. Se puede plantear, si se hubiese equivocado, se hubiese podido plantear la cuestión de incompetencia por cuestión tanto de territorio como de materia. Por ejemplo, en este caso de lo que sería la sucesión legítima sobre los bienes del decuyus, en cuestión de territorio, los bienes y el testamento se encontraban en Actopan. Por lo tanto, su competencia era en Actopan. Si lo hubieran tramitado en el Estado de México, por ejemplo, que es en donde él tiene a su familia o familiares, sus hijos, ahí definitivamente no hubiera procedido. Ahí se tenía incompetencia por territorio, ya que todo se encontraba en Actopan. Pero además tenía algunos bienes en Pachuca, Hidalgo, y fue en donde se realizó el juicio de identidad de persona. Ahí también fue en los juzgados civiles y familiares. Por lo tanto, aquí pudo haber procedido 2 cuestiones: incompetencia por territorio e incompetencia por materia. Se realizó en civil y familiar y no fue llevado en otro, como por ejemplo en el mercantil, porque no tenía nada que ver con materia mercantil, sino era algo civil, era algo familiar. Por lo tanto, ahí, en ese caso, claro que no se declaró, pero en el caso de que se hubiera equivocado, se hubieran hecho por otras materias, hubiese procedido incompetencia por cuestión de materia. Incompetencia también por cuestión de territorio, en el caso de que se hubiera promovido en otra ciudad, en otro estado. Y con eso doy por terminados mis 5 ejemplos acerca de la incompetencia. Muchas gracias y hasta pronto.